Buenos días, queridos alumnos. Hoy día viernes 23 de abril, fin de semana otra vez. Estamos aquí continuando con la sesión de clases. Hoy vamos a entrar a hablar sobre los seres vivos. ¿Qué cosa es un ser vivo? ¿Qué cosa es un ser vivo? Y a veces no sabemos cómo explicar ese concepto de un ser vivo. A ver, ¿qué es un ser vivo? Bueno, seres vivos somos nosotros, son las plantas, son los insectos, o todos los animales. Seres vivos son las bacterias, los hongos, son seres vivos. Los virus no son seres vivos. Entonces, ¿los virus serán seres vivos? No, porque los virus para poder vivir necesitan ser parásitos, o sea, un parásito es aquel organismo que vive a expensas pegado a otro para poder subsistir. Por sí solo no puede vivir. Y el virus es así, el virus no puede vivir, no puede subsistir por sí solo. Tiene que estar pegado o parasitar otro organismo. ¿Ya? Una vez que ya parasita el organismo, entonces ya la situación, ahí sí, ¿cómo se llama? Puede recién replicarse y multiplicarse. Bien, ahora, si hablamos de seres vivos, bueno, el concepto podemos decir lo siguiente. Los seres vivos, se le puede llamar seres vivos a todos aquellos organismos, a todos aquellos organismos que tienen la capacidad de cumplir las funciones vitales. Por ejemplo, una célula es un ser vivo y cumple funciones vitales como respirar, alimentarse, reproducirse, moverse, puede crecer, puede evolucionar. Eso es un ser vivo. Pero características de los seres vivos que vamos a ver ahora, sus características comunes, ya vamos a hablar de seres vivos que han sido más evolucionados. Vamos a hablar de organismos que están formados desde una sola célula hasta organismos que están formados por varias células. Me refiero a los que son pluricelulares. Entonces, los seres vivos muestran un alto grado de organización y complejidad. La vida, su estructura, se muestra por jerarquías, por niveles jerárquicos. Entonces, cada uno se va a basar en un nivel previo, y eso va a constituir el fundamento del siguiente nivel, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. O sea, es por niveles. Entonces, un ejemplo de niveles. Vamos a empezar a ver. Creo que de este lado, me parece, o de este lado no. Y ahora sí, se puede observar. Ahora sí. Ya está. Bien. Ya. Entonces, de este lado podemos ver la organización y complejidad que tiene. He distribuido tres ramas. Uno para acá, el primer nivel, el nivel 1. Ese es el primer nivel, el nivel 1, para que lo puedan ver mejor. Este es el nivel 2. Nivel 2. Y este es el nivel 3. Ese es el nivel 3. Entonces, en el nivel 1 se encuentra el nivel químico. ¿Por qué se llama nivel químico? ¿Por qué? Porque en este nivel se van a encontrar todos los elementos, empezando desde los átomos, es más, desde las partículas subatómicas,
que son protones, neutrones, electrones, y estas van a formar ¿a quién? Van a dar lugar al átomo, o sea, al nivel químico. La química es la ciencia que se encarga de estudiar a la materia, ¿no? ¿Y de qué está compuesta la materia? La materia está compuesta por átomos, por elementos químicos, por ejemplo, nivel químico. Porque primero vamos a ver desde lo que son protones, neutrones y electrones y van a formar los átomos. Átomos, por ejemplo, ¿qué tipo de átomos o qué clases de átomos conocemos? Tenemos el carbono, allá, un poquito, muy allá está. Entonces voy a poner el hidrógeno, ya, muy bien. Otro carbono, el oxígeno. Otro carbono, el nitrógeno. Son carbonos. Otro carbono, el azufre. Otro elemento, mejor dicho. Si hablamos de elementos, tenemos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y el carbono que está, vamos a ponerle aquí abajito el carbono, la C de carbono. Cuando estos elementos se juntan, cuando se junta el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, forman ¿qué cosa? Moléculas. Forman moléculas. Supongamos que se junte el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno se juntan con una molécula de oxígeno, H2O. ¡Oh, sorpresa! Formó las moléculas de agua. Formaron las moléculas de agua. ¿Y qué pasa? Aquí es la unión de dos o más átomos. Cuando dos o más átomos se unen, forman las moléculas. Tenemos las moléculas de agua. ¿Y qué pasa si las moléculas se juntan? Si las moléculas se juntan, ¿qué cosas vienen a formar? Forman los famosos aminoácidos, por ejemplo, o los ácidos nucleicos. ¿Ya? Pero vamos a ver aminoácidos, por ejemplo, los monosacáridos, ¿ya? Los monosacáridos. Monosacáridos. También pueden darse los triglicéridos, ¿ya? Los monosacáridos. Ese es el nivel macro, ya, el nivel macromolecular. Ahora, si hablamos del nivel supramolecular, que es un poquito más grande, supramolecular, allá vamos a hablar ya de la formación de organelas. Por ejemplo, cuando hablamos de macromoléculas como aminoácidos, ¿ya? Estamos hablando también de ADN y ARN, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Pero cuando hablamos de supramoléculas, ya estamos hablando de qué? De organelas, de los organelos que conforman la célula. Por ejemplo, la célula contiene unos organelos que le permiten controlar a la célula. ¿Cuál sería? Nucleolo, que controla la célula. El nucleolo. Otro, ¿cuál sería? Que le permite respirar a la célula. Mitocondrias. Mitocondrias. Las mitocondrias son los pulmones de la célula que le permiten respirar y transformar la energía. Las mitocondrias permiten respiración y permiten la transformación de energía, o sea, dar energía a la célula. Este es en cuanto al primer nivel. Nivel químico, vuelvo a repetir, el nivel químico comprende componentes que no tienen vida, ¿ya? Todavía no tienen vida estos componentes. Vamos a decir, abióticos. El nivel atómico se refiere a elementos o átomos, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre. Y si los átomos se juntan, se unen, forman moléculas, como el H2O,
o como el CO2, que es el dióxido de carbono. Cuando las moléculas se juntan, forman las macromoléculas más grandes y están ahí los ácidos nucleicos, los monosacáridos, los lípidos, triglicéridos, están ahí, y estos, entre ellos está el ADN y el ARN. El ADN y ARN, ¿cómo se llama? Forman ya, se encuentran dentro del nivel supramolecular. ¿Y quiénes están en el nivel supramolecular? Todos los organelos de la célula, como los ribosomas, nucleolos, membrana citoplasmática, está las mitocondrias, cromosomas, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver, acá tenemos un ejemplo. Luego, ya del nivel químico, hasta aquí, ya se acaba el nivel químico y pasa a un segundo nivel llamado nivel biológico. Cuando se habla de nivel bio significa vida. Entonces, aquí comprende a los componentes bióticos, a todo lo que tiene vida. Y tenemos, empezando, el nivel celular. ¿Ya? En el nivel celular estamos hablando de la célula. Hay células que son eucariotas y las procariotas. Las eucariotas se está hablando de célula animal y vegetal y de los hongos. Las procariotas se está refiriendo a las bacterias. ¿Correcto? Eucariotas, un ejemplo de eucariotas. Un ejemplo de eucariotas tenemos a los glóbulos rojos. Ya son eucariotas. Y las procariotas, para recordar, las procariotas va a hacer referencia a quiénes. Va a hacer referencia a las bacterias. Ya, a las bacterias. Bueno, no lo voy a tocar porque ya no se nota, no me da la pizarra. Las eucariotas se refiere a quién, a los glóbulos rojos. Las eucariotas. Las procariotas se refiere a las bacterias. Luego tenemos el nivel tisular. ¿Qué cosa es el nivel tisular? Aquí ya entra el estudio de los tejidos. Tisular se refiere a tejidos. Por ejemplo, tejido de la piel. Epitelial. Otro tejido, aparte de la piel, ¿qué otro tejido puede haber? El de los huesos, tejido óseo. Tejido óseo, es el tejido de los huesos. ¿Ya? Entonces, cuando las células se agrupan, las células eucariotas se agrupan, forman los tejidos, o sea, se forma el nivel tisular. Ejemplo, epitelial, piel, óseo, huesos. Cuando todos cuando los tejidos se agrupan, viene el nivel organológico, o sea, se forman los órganos. Por ejemplo, órganos de la planta, ¿cuál sería? El tallo, es un órgano de la planta. Otro, del ser humano, ¿cuál sería? Corazón, ¿no? El corazón es un órgano, y así hay varios órganos. Tenemos riñones, pulmones, hígado, estómago, intestino, esos son, ¿no? Pero eso en la planta, el tallo. En el ser humano, el corazón. Pero cuando todos los órganos se agrupan, forman lo que es el nivel sistemático o sistémico. Resulta que si se junta el corazón con las arterias, con las venas y todos los vasos capilares, más la sangre, ¿qué cosa formarían? Formarían el sistema circulatorio. Si se junta la nariz, la boca, la tráquea, la laringe, la tráquea, ¿no? Faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones, hasta los alveoles, ¿qué se formaría? El sistema respiratorio. Si los órganos se juntaran, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿qué formarían? El tubo o sistema digestivo. Entonces, cuando los órganos se agrupan, forman los llamados sistemas.
Ejemplo de sistemas. Tenemos el nivel sistemático cardiovascular, está hablando el corazón. ¿Ya? Otro sistema que puede ser el sistema urinario o respiratorio, como quieran. Respiratorio. ¿Qué más? Reproductor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de nivel de individuo, ya es cuando todos los sistemas se juntan. Si se junta el sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema esquelético, sistema muscular, se forma todo el sistema, todo un conjunto de sistemas, todo un conjunto de sistema locomotor, todo se junta. ¿A qué forman? ¿A quiénes formarían? Formarían al individuo. Puede ser un árbol de palmera, puede ser un hombre, puede ser un pingüino, un escarabajo, algas, no sé. Pero ya cuando los sistemas se han juntado, forman el individuo. Ejemplo, árbol. ¿Qué más? El hombre. ¿Qué más? Ave. Llámese cualquier ave. ¿Ya? Cualquier ave puede ser. Ahora pasamos al nivel 3. El nivel ecológico. El nivel ecológico incluye los niveles superiores de organización referidos a la integración de los individuos a su entorno. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner primero el subnivel de población. Cuando todos los individuos, por ejemplo, tenemos ahí está, el guarango, se juntan varios árboles de guarango, es una población de árboles, es un bosque, el bosque de guarangos, dice, porque es una población, está conformada por individuos de una misma especie. Los peces cuando viajan así en mancha, el cardumen de peces, es una población. Las pajaradas que cruzan para captar los pelícanos, las gaviotas para agarrar sus peces, es una población. Nosotros como humanos, ¿qué es la tinguiña? ¿Qué es una población? Cuando se juntan ya individuos de la misma especie, se llama población. Conjunto de individuos de la misma especie. Comunidad, o también se le llama biocenosis. Ya es cuando se agrupan organismos de diferentes especies. En el Serengeti, por ejemplo, tenemos cebras por un lado, por otro lado tenemos ñúes, por otro lado tenemos elefantes, por otro lado, o sea, los animales herbívoros, pero por otro lado están acechando los leones. Más allá están acechando las hienas. En el río, los cocodrilos o lagartos. Entonces, eso se llama comunidad, porque hay grupos de seres vivos que son de diferentes especies, pero que viven en un determinado lugar. Luego viene el nivel de ecosistema. Ecos deriva del griego oikos, que significa casa. Sistema viene a ser toda la organización donde los seres vivos ahí habitan. Entonces, el ecosistema es un conjunto de ¿qué? De comunidades. Cuando las comunidades se agrupan, forman el ecosistema. ¿Ya? Este conjunto de comunidades se interrelacionan entre sí y su medio ambiente. ¿Ya? Las comunidades se interrelacionan en suelo, clima, todo lo demás. Se van interrelacionando y en el medio ambiente donde viven. Luego tenemos el nivel de biosfera. El nivel de biosfera es cuando todos los espacios, o sea, todos los ecosistemas se juntan, forman lo que es la biosfera. Son espacios como el suelo, es litosfera, el agua, el océano, hidrósfera, el aire, atmósfera, ¿no? Donde hay seres vivientes. Entonces, biosfera se refiere al suelo firme, al agua que nos rodea y el aire también que nos rodea, el oxígeno. Y por último,
Si hablamos de la biosfera, hablamos del subnivel ecosfera. ¿Qué cosa? Bueno, la ecosfera comprende todos los ecosistemas del planeta. Ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, etcétera, etcétera. Cuando se juntan todos esos ecosistemas, forman el planeta. Ya, forman el planeta. Para que me entiendan mejor. Forman el planeta. Bien, entonces, queridos alumnos, hasta aquí es la explicación sobre los seres vivos. ¿Por qué se caracterizan? Porque respiran, se mueven, se alimentan, se reproducen y mueren también. Porque es la ley de todo ser vivo. Naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres. Esa es la ley de todo ser vivo. Así es. A todos los seres vivos tienen que experimentar la muerte. Todos, sin excepción. Habrá algún día en que no experimentemos la muerte y nos desaparecemos. Y nos llevan al cielo. Qué lindo sería. Yo quiero irme así. Muy bien. Cuídense, chicos. Dios los bendiga. Un abrazo fraterno. Nos estamos viendo la próxima. Dios mediante. Chao.